Buenos días, niños. Espero que hayan amanecido muy bien, con muchas ganas de aprender. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a hablar de las relaciones en el ecosistema. En el ecosistema, los seres vivos pueden ser productores, consumidores o descomponedores y se relacionan entre sí por su alimentación. La cadena alimentaria representa la forma como se relacionan los seres vivos de un ecosistema por su alimentación. Entonces, en el ecosistema tenemos seres 1, productores, 2, consumidores y 3, descomponedores. Cada eslabón de la cadena se llama nivel trófico. Entonces, en el primer nivel trófico tenemos a los productores. En el segundo nivel trófico tenemos a los consumidores. Y en el tercer nivel trófico a los descomponedores. Los consumidores a la vez pueden ser herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los productores son seres vivos capaces de elaborar su propio alimento usando sustancias orgánicas. Entonces, ejemplo de los productores son las plantas. Las plantas son los seres vivos capaces de elaborar su propio alimento. Las plantas son capaces de fabricar su propio alimento a partir del agua y de las sales minerales. En cambio, los consumidores son animales que se alimentan de las plantas y también de otros animales. En los consumidores tenemos herbívoros, se alimentan de los productores. Es decir, los herbívoros comen plantas. Los carnívoros se alimentan de otros animales. Los carnívoros comen carne. Y los omnívoros se alimentan de plantas y animales. Es decir, herbívoros comen plantas, vegetales. Los carnívoros comen otros animales, carne. Y los omnívoros comen plantas y animales. Y comen plantas y carne de animales. Muy bien. Los descomponedores, en cambio, son seres que se encargan de descomponer la materia muerta y la convierten en sustancias muy sencillas. En los niveles tróficos de la cadena alimenticia tenemos las plantas, son los productores, son los únicos seres capaces de elaborar su propio alimento. En el segundo nivel trófico tenemos a los consumidores de primer orden, en el tercero a los consumidores de segundo orden y en el cuarto a los consumidores de tercer orden. En el ecosistema, las relaciones de alimentación son los productores, observen esos árboles, las plantas fabrican su propio alimento. Los consumidores primarios se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios se alimentan de otros animales y los descomponedores transforman los restos de seres vivos en nutrientes para las plantas. Están formadas estas cadenas por una secuencia de organismos, ¿no? Para representar quién se come a quién. Entonces la cadena alimentaria se inicia con la fotosíntesis y termina con la descomposición. Una cadena alimenticia está formada por eslabones o niveles tróficos. ¿Y cuáles son esos niveles tróficos? Los productores, los consumidores y los
descomponedores. Observen esta cadena alimenticia, cómo empieza, ¿no? Las plantas realizan su fotosíntesis para elaborar su propio alimento. Luego viene consumidor primario, luego consumidor secundario y consumidor terciario. En la cadena alimentaria, ejemplo, planta, saltamonte come, luego el ratón se come el saltamonte, la serpiente se come al ratón y el águila se come a la serpiente. ¿Se dan cuenta que es una secuencia de organismos ordenados linealmente para representar quién se come a quién? También en una cadena nos indica el flujo de energía que está pasando de un ser a otro ser, al comer y ser comido. Por ejemplo, la planta se lo come un herbívoro, al herbívoro se lo come un carnívoro, al carnívoro un carroñero. Otro ejemplo de cadena alimentaria tenemos, ¿no? Una hoja de roble se lo come la oruga, a la oruga se lo come el escarabajo, al escarabajo se lo come la musaraña y a la musaraña se lo come el zorro. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo de cadena alimentaria. El productor es la planta, el consumidor primario, la mariposa, el consumidor secundario, la rana, el consumidor terciario, la serpiente, ¿no? ¿Quién se come a quién? Tenemos otro ejemplo de cadena alimentaria. Observen bien. La hoja se lo come el gusano, al gusano se lo come el camaleón, al camaleón, ¿verdad? ¿Cómo está? Y luego la serpiente y luego mangosta. ¿Se dan cuenta que está formado por una serie de organismos ordenados donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez, ¿no?, de alimento al siguiente animal? Entonces, las cadenas alimentarias están formadas por una secuencia de organismos ordenados para representar quién se come a quién. También nos indica el flujo de energía que está pasando de un ser al otro al comer y ser comido. Una cadena está formada por una serie de organismos ordenados, donde cada uno, observen, se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento al siguiente. Recuerden, cada eslabón de la cadena se llama nivel trófico. Tenemos productores, consumidores y descomponedores. Son cadenas tróficas o también cadenas alimentarias. ¿Se dan cuenta? Es una secuencia de organismos ordenados linealmente. Dense cuenta, linealmente para representar quién se come a quién, ¿no? Donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento al siguiente. Les dejo con este mensaje. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Dios lo bendiga, niño, a cada uno. Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. Un beso, cuídense.